En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. La gente que comenta, muchísimas gracias por los mensajes y comentarios que hacen en nuestra transmisión en esta plataforma digital. Dice que sí es anti-Pegasus. El iPhone 10, pues creo que no. Buena pregunta a quienes manda este mensaje. Saludos. Y bueno, pues vamos hasta Washington con Jesús Esquivel. Jesús, como siempre, bienvenido, buenos días. ¿Cuántos temas? Te saludo con gusto. ¿Qué nos cuentas? Buenos días, Carmen. Pues ojalá no caigas en el esnobismo del iPhone 10, porque se me hace un teléfono extremadamente caro. Carísimo, ¿no? El más caro de la historia, así que bueno, ¿qué te parece? Además, el más básico, $1,000 más impuestos, pues imagínate. Ahora imagínate tú, sí, ya para cortar la respiración, digo yo. Pues oye, sí. Hablando de teléfonos, pero de otros teléfonos, hablando de llamadas telefónicas, Pegasus al lado y iPhone al lado, este asunto de la llamada entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto que iba a ser y no fue, ¿qué se sabe? ¿Qué nos puedes contar, Jesús, de este tema que no es común que se anuncie que va a haber una llamada y finalmente, pues todo indica que no ocurrió? Pues no ocurrió, muy extraño. Algo está pasando entre Los Pinos y la Casa Blanca. Se especula que posiblemente se intentó hacer, hay una molestia, al final no se hizo. Un alto funcionario mexicano me mandó un mensaje diciendo no hubo tiempo de quién. No sabemos, y lo cierto es que ayer en la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, a la hora de dar su conferencia de prensa de todos los días, lo dio por un hecho. Es más, hasta dijo, creo que en este momento se está llevando a cabo. Escuchemos lo que dijo la portavoz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Jesús. Sí, perdón. Sí, hablabas de la vocera y de cómo efectivamente la conferencia de prensa donde tú estabas, ella habla, dice, está en este momento, incluso dices, voltea a ver el reloj para decir está ocurriendo o debe estar ocurriendo en este momento. Ahí te quedaste, Jesús. Sí, y te decía que escuchemos a la vocera cuando al momento anuncia en la conferencia de prensa precisamente que se hace la llamada. Adelante. Cuestionada sobre si le iba a hablar. ¿El presidente Trump no llamó al presidente de México a raíz del terremoto para ofrecer sus condolencias? ¿Por qué lo hizo el secretario? En realidad, ellos tienen una llamada agendada para hoy. Está ocurriendo ahora, creo, y tendremos una lectura sobre eso para ustedes esta tarde. Y bueno, Carmen, no hubo ni lectura de la llamada, no hubo ni siquiera información en la mansión presidencial de la avenida Pensilvania si se llevó. Fue el motivo. Tampoco en su cuenta de Twitter, la vocera del presidente de los Estados Unidos ha anunciado si se va a hacer el día de hoy, a qué horas. En la agenda del mandatario estadounidense no está registrada ninguna llamada. Tengo entendido que en México han estado diciendo que será a la 1:00 p.m, tiempo de Washington, y que esta información se la achacan a la Casa Blanca. No sé de dónde, porque la Casa Blanca no ha dicho nada. A las 11:30 el mandatario estadounidense se reúne con el senador republicano Tim Scott. No sabemos cuánto dure ese encuentro, porque la siguiente sesión de Trump es a las 2:00 p.m. con un grupo de legisladores federales del Partido Demócrata y Republicano. O sea que es todo un misterio del por qué se canceló, si se canceló, y a qué hora se va a restablecer o si se hará el día de hoy la llamada. La Casa Blanca ayer solamente en un comunicado breve dio a conocer por la tarde que Trump había llamado por teléfono al príncipe a la corona de Emiratos Árabes Unidos y nada más, Carmen. Ahora, Jesús, veremos si se realiza la llamada o no, pero en todo caso sería una llamada, de cortesía, hasta donde entendemos, del gobierno de Donald Trump por los sucesos trágicos del sismo. Básicamente de eso se trata, ¿no? Sí, eso es lo que dijo o respondió a la pregunta expresa que se le hizo Sarah Huckabee Sanders, que si iban a hablar, y seguramente protocolo en términos humanitarios, por la situación que se está viviendo en la península de la Florida y en el estado de Texas a raíz de los 2 huracanes, y por lo que ocurrió en nuestro país, en el sismo que afectó a Oaxaca, a Tabasco y a Chiapas. Se supone que en ese contexto sería la llamada. Ahora sabemos muy bien
Carmen, por la historia entre estos dos presidentes, que no necesariamente se concentran en hablar de esos temas, pueden abordar otros asuntos de la relación bilateral y más en estos momentos tan difíciles que se está llevando a cabo entre México y Estados Unidos por todas las políticas migratorias y el tema del muro, el tema de los derechos humanos que están en la agenda en estos momentos aquí en Washington. Totalmente de acuerdo. Pues vaya momento, vaya circunstancia. Podría o no tener relevancia el tema, pero digamos que hay que estar atentos porque podría ser que efectivamente hubo un desajuste de agenda de alguno de los dos presidentes y no se realizó la llamada, o podría ser que hay algo que no alcanzamos a saber con precisión, pero que hay un contexto de disgusto porque molestia. La llamada no se realizó. Sí, y bueno, hay que decir que anoche llegó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a la capital de los Estados Unidos. La embajada mexicana no tenía información ni idea de la agenda del canciller. Hasta el momento no nos ha dicho absolutamente nada. Sabemos por otras fuentes, Carmen, que va a ir a la Casa Blanca o que ya fue, no nos dicen a qué horas, a una reunión con el yerno del presidente de los Estados Unidos, Jared Kushner, que estaba buscando agendar reuniones con legisladores federales en el Capitolio, obviamente para hablar del tema de los soñadores o los dreamers, hablar de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio en las que tiene mucho que ver el Congreso. Y bueno, precisamente ayer, antes de que llegara Videgaray a la capital de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interior en el Diario Oficial publicó la exención que se hace para que no se cumplan algunas leyes en términos ambientalistas y de manejo de tierras en la zona fronteriza de Calexico, en California, para iniciar la construcción de 3 kilómetros de muro en esa zona que comparte frontera con nuestro país, Carmen. Y además, el día de ayer, 6 organizaciones no gubernamentales defensoras de las garantías individuales le mandaron una carta a Rex Tillerson, el secretario de Estado, y a congresistas pidiéndole que le retengan el 15% de la ayuda en la iniciativa Mérida al gobierno mexicano porque ha incumplido con las condiciones en materia de derechos humanos, sobre todo porque no se han esclarecido 4 aspectos específicos en esa área en nuestro país, Carmen. Pues Jesús, estemos en contacto para todo esto y como siempre, pues gracias por estar aquí. Vamos a ver qué va pasando. Esto es una cosa de horas, ¿no? Vamos a ver en qué aterriza el asunto en el caso de la llamada y de todo este contexto que estás aquí mencionando. Estamos al lado, Jesús, un abrazo. Sí. Y si es que se da la llamada, Carmen. Si es que se da, pues sí, porque no sabemos. Y si el canciller mexicano, pues ofrece una conferencia de prensa para saber qué es lo que está haciendo, qué vino a hacer a Washington. Digo, los mexicanos le pagamos su sueldo, le pagamos sus viajes a Washington y debe y está en la obligación, sobre todo por cómo está la relación México-Estados Unidos, informar qué es lo que ocurre. Habló de DACA, Videgaray, hablando de que la expulsión de los Dreamers, de que lo que podría pasar con los Dreamers, si es que se da de esta manera el asunto, pues sería un regalo para México y que sería una pérdida para los Estados Unidos. Y habló Videgaray en las últimas horas de que se están tomando medidas para que se facilite el retorno de los jóvenes que dejarían de estar protegidos precisamente por este programa DACA, que es todo un tema, Jesús. Tendremos que ver efectivamente qué es lo que va a pasar con estos chicos y qué tipo de medidas está tomando México para dejarles abierta la opción a estas personas que llegaron niños a los Estados Unidos, que tienen a Estados Unidos como su patria, como su hogar, como lugar donde han vivido, crecido y donde han hecho sus planes para seguir viviendo. Pero si se da la circunstancia que apunta con el DACA y el grado de incertidumbre de si continúa o no una protección para ellos, o si se puede o no aspirar a una legislación que les dé una permanencia les dé una presencia ya permanente en los Estados Unidos, bueno, pues vamos a ver qué es lo que está haciendo México y esto que apunta Videgaray sobre tomar medidas para hacerles fácil un retorno posible para ellos.
Así que es todo un tema, ¿eh? Tendrán que elegir los muchachos y muchachas qué quieren hacer con sus vidas, pero México tiene en todo caso que ofrecerles algún tipo de opción, que es parte de lo que ahora en estas últimas declaraciones, no en las que ahora tú estás reclamando con justicia que digamos que informe la agenda, que informe qué va a hacer en Washington, sino las anteriores antes de lo que sería la llegada a Washington, están en ese tono y sobre este tema de los jóvenes y DACA. Así que bueno, estaremos al pendiente, Jesús. Sí, Carmen. Y son importantes porque va a ir al Congreso, o estaba buscando ir al Congreso, y es ahí donde tiene que cabildear para que los legisladores que ya han tomado riendas en el asunto, empujen un proyecto de ley que les permita a estos jóvenes quedarse en los Estados Unidos, porque son muchísimos los que ni siquiera han puesto un pie ya con conciencia en nuestro país y no reconocen a México como su patria. Creo que lo que dice Videgaray es mucha retórica, porque pues no hay otra opción. El gobierno de Estados Unidos tiene todos los datos de estos jóvenes, dónde viven, dónde estudian, dónde trabajan, y en caso de que no se apruebe un proyecto de ley, estarían sujetos a deportación conforme se les vaya venciendo su permiso temporal de 2 años. El gobierno mexicano no tiene otra cosa, no tiene alternativa más que decir lo que ha dicho Videgaray. Por eso creo que es importante saber si se reunió con Kushner, que habló con él, si se reunió con legisladores, qué le dijeron al respecto, cómo está el ambiente para aprobar un proyecto de ley en ese sentido. Y creo que no más allá de mi reclamo, es una exigencia de todos los mexicanos que nos informe Videgaray qué está haciendo en Washington, qué consiguió, y sobre todo también, Carmen, cómo va en su curso de aprendizaje. Bueno, pues ahí está Jesús Esquivel, no perdamos el contacto, un abrazo y seguimos hablando. Buenos días.